Tu voz, la mía y la de todas. Aquí empieza el podcast de Eva. Pues aquí estamos en el podcast de Eva y estamos muy emocionadas de tener hoy con nosotras a dos mujeres impresionantes, a las que admiramos mucho. Tenemos a Zaida Moshi desde Barcelona. Estás en Barcelona, ¿verdad, Zaida, ahora? Sí, estoy en Barcelona. Arquitecta, urbanista, ¿no? Codirectora del Máster Laboratorio de Vivienda del Siglo XXI de la Universidad Politécnica de Cataluña y autora de diversos libros en el tema de espacio, de urbanismo, de género, entre ellos Mujeres, Casas y Ciudades, que si no lo han leído es verdaderamente una cosa muy bonita, muy interesante y que nos explota un poco la cabeza cada vez que apelamos a él. Y Carla Escoffier, abogada, directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho en Monterrey, también autora del libro El Derecho a la Vivienda en México, Derechos Homónimos, y gran activista del derecho a la vivienda y del acceso a la vivienda en nuestro país. Bienvenidas ambas, muchas gracias por su tiempo, por su espacio, por estar aquí con nosotros en la cadera de Eva Compartiendo. También está con nosotros Diana Juárez, nuestra editora, y pues vamos a ello, ¿no? ¿Qué está pasando con el tema de la vivienda? En México estas últimas semanas han sido como muy intensas, ¿no? Bueno, ya no semanas, pero particularmente estas últimas semanas han sido muy intensas. Ha habido varias manifestaciones relativas al derecho a la vivienda. En la Ciudad de México una decisión gubernamental de acordar con Airbnb que la Ciudad de México sea el centro de los nómadas digitales, ¿no? Con lo que eso implica para quienes vivimos aquí, para quienes viven aquí, que ya de por sí una ciudad difícil, ¿no? Para acceder a viviendas dignas, a viviendas asequibles, ¿no? Y por supuesto, si le sumamos ya el tema de género, la dimensión del género, México no deja de ser un país donde solamente el 35% de las escrituras, ¿no? Se encuentran a nombre de mujer, únicamente el 34% de los créditos para acceso a vivienda se entrega a mujeres, y bueno, ¿no? Hay un montón de elementos ahí, pero bueno, ¿no? ¿Cuál es su visión? ¿Cómo ven? Pero por supuesto es un fenómeno global, ¿no? Pero ¿qué nos dicen, no? No sé si quiere empezar Zaida, Carla, como ustedes quieren. Si quieres empiezo, más genérico. Sí, parece mentira, ¿no? Siempre es igual, ¿no? El sistema capitalista encuentra la manera de acorralarnos y parece que solo acorrala a un ratón, nos está acorralando a todos, pero de diferentes lugares. Y lo de la vivienda es algo impresionante, ¿no? O sea, cómo se ha deshecho, bueno, nunca existió realmente el derecho a la vivienda de verdad. Hay muy pocos países o ciudades que han llegado a tener algo parecido al derecho a la vivienda para todas las personas, pero en la mayoría no hemos llegado, hemos tenido algún momento histórico, no sé, entre los años 30 y los años 70, depende de los países, ¿no? Pero a partir de ahí es bastante desastre todo, ¿no? Y las nuevas tecnologías y la nueva economía, el neoliberalismo, no sé qué palabra usamos, realmente está convirtiendo todo en commodity, ¿no? Todo en acción, todo en activo financiero, también la ciudad y las viviendas, y se explotan, se expropian, ¿no? del uso las zonas centrales de la ciudad, ¿no? Y es algo como un goteo que no se ve, y cuando se ve es que ya es un agujero inmenso, difícil de tratar, y aparte porque se agrega una cuestión que en otras épocas era una cuestión más local, más nacional, que ahora es totalmente global, ¿no? Las leyes que tienes no son suficientes para hacer frente a los grupos, ¿no? que vienen a usurparte ese derecho. Los Estados-nación, las políticas que han llevado últimamente, si las han llevado, con el caso de México, no son buenas. El caso de España no las ha llevado porque no ha habido en los últimos 20 años políticas reales de vivienda. Entonces realmente es un problema inmenso, ¿no? Pero una cuestión, y creo que eso es bueno, y ahora le dejo a Carla hablar, que es buena, ¿no? Si decís que ha habido unas manifestaciones estas últimas semanas, yo algo he seguido por Twitter, creo que eso es muy importante, ¿no? Visibilizar que el problema de la vivienda no es un problema individual, sino es un problema colectivo y es un problema sistémico, estructural. Creo que eso fue, en el caso de España, el papel súper importante que jugó la PA, ¿no? La plataforma
plataforma de afectados de la hipoteca, y antes un movimiento anterior, pero sobre todo la APA, porque hizo visible y hizo un discurso para que la gente fuera consciente que no es un fracaso personal, como nos quiere hacer creer el capitalismo, sino que es un fracaso del sistema y que son derechos colectivos también, aunque vivamos individualmente en las viviendas. Bueno, de mi parte, pues me parece muy interesante justamente como hacer esta comparación de España con México, porque creo que en estos momentos hay que retomar esta idea del constitucionalismo popular. Todas las personas tenemos algo que decir de la Constitución. Todas las personas convivimos con los derechos constitucionales, tengamos formación jurídica o no. Eso me parece que incluso es lo de menos. Porque el derecho lo que va a explicar es cómo ciertas lecturas o ciertas narrativas de los derechos van a ser respaldadas por el Estado, ¿no? Y por lo tanto ser estructuradas y digamos implementadas por las instituciones. Pero eso no quiere decir que las otras lecturas no permanezcan en la sociedad. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la vivienda, estamos hablando de debates constitucionales. Insisto, no quiere decir que sean debates jurídicos, pero sí constitucionales, de cómo se constituye nuestra sociedad. Y todas las personas participamos en ellos. Porque al final del día hay que recordar que, sobre todo en América Latina, a diferencia de la mayoría de los países de Europa, nuestras constituciones son lo que algunos autores como Rodrigo Primi, por ejemplo, han señalado que son constituciones aspiracionales. Es decir, lo que leemos en la Constitución no es lo que describe nuestra realidad, sino a dónde se quiere apuntar, ¿no? Digamos que define cuál va a ser la relación con el Estado en las exigencias, ¿no? Lo que se reconoce que podemos exigir al Estado y que por lo tanto el Estado tiene que responder de una u otra forma. Entonces, en ese parámetro me parece que, por ejemplo, me parece muy interesante cómo por el diseño constitucional de España, la discusión allá es si el derecho a la vivienda es o no un derecho, ¿no? Porque justo en España la división de si los derechos sociales son derechos o no. Acá en México me parece que es distinta, pero no por eso menos ríspida, que es en México no se pone en duda que los derechos sociales son derechos, pero lo que sí se pone en duda es si existe el derecho a la vivienda o no, porque mucha gente dice el derecho a la vivienda es realmente el derecho a la propiedad cuando se presenta de una forma inmobiliaria, ¿no? Es decir, al final del día, entonces, si es solo el derecho a la propiedad, implica que para tener esa titularidad, para ser titular del derecho a la vivienda, tienes que ser primero propietario o propietaria, ¿no? Entonces realmente es un derecho de protección, de que nadie te quite lo que ya acumulaste, lo que ya conseguiste, lo que ya compraste. Luego hay otras personas que sostienen en México que el derecho a la vivienda es un derecho de prestación social, ¿no? Es decir, el derecho de los trabajadores en la economía formal a tener acceso a los créditos Infonavit y Fobiste, ¿no? Créditos de banca pública. Entonces, para ser titular tienes que ser una persona trabajadora en la economía formal, inscrita en Infonavit, que además tengas ya tus puntos Infonavit suficientes y un sueldo que digamos que justifique que a lo largo de los años vayas pagándolo. Pero esta tercera lectura, que es la lectura del derecho a la vivienda como un derecho a habitar un espacio, ¿no? A tener un lugar donde habitar en cualquier modalidad de tenencia, ¿no? Entonces, me parece muy curioso porque creo que en España es esta discusión, al menos allá me corregirá Zaida, pero me parece que esta discusión de si los derechos sociales son exigibles, ¿no? O son simplemente aspiraciones o buenas voluntades o deseos del Estado que hay veces da el tiempo, la vida y el presupuesto para cumplir. Y acá en México es si es la propiedad o no la propiedad del derecho a la vivienda. Me parece que no es de extrañarse que tanto en movimientos como el de España, como el que se está dando en México, lo que ha ocurrido es que estas narrativas entran, ¿no? En este coliseo constitucional, en esta pugna, para ver cuál va a ser la narrativa que va a ser la que va a prevalecer, ¿no? En España, pues con todas las movilizaciones, no, es que son derechos exigibles, no son opciones, no son buenas intenciones. Y acá en México me parece que lo que pasó ahorita con la protesta en Ciudad de México, la de Guadalajara, ahorita la de Monterrey, es que se está diciendo, no, es que el derecho a la vivienda no basta con la propiedad, es solo una de las modalidades que puede tener. Carla, muchas gracias. Y en este sentido, un poco retomando lo que las dos nos plantean sobre el derecho a la vivienda y este derecho a habitar, ¿cómo están pensadas las mujeres? Porque, bueno, y en muchos sentidos, ¿no? Desde que eres propietaria de la vivienda o no, que ya nos dijo Graciela unos datos, ¿cómo podemos hacer la lectura ya con el cuerpo de las mujeres ahí? Perdón, solo una cosa
siguiendo con lo que decía Carla, sin saber nada de derecho, pero en España el derecho, sí, efectivamente, el derecho a la vivienda es un derecho constitucional, pero como de segundo grado, no sé cómo se llama eso. De primer grado es el derecho a la propiedad privada, o sea que por encima del derecho a la vivienda está el derecho a la propiedad privada. Entonces entra sobre todo en colisión, aunque se dice que la propiedad tiene que estar, se habla del uso social, ¿no? De la propiedad o de la vivienda. Entonces, bueno, hay como redactados, entiendo yo, interpretables encontrados, ¿no? Y eso es un poco lo que está en discusión, y que en el caso de España, bueno, Barcelona en particular, se ha empezado a ejercer o a practicar otros modos de acceso a vivienda, porque también el acceso a vivienda es compra y alquiler muy poco y no alquiler público, ¿no? Barcelona, gracias a ser una ciudad grande y metropolitana, sí que llega ahora a un 40% de la población que vive en alquiler, pero la vivienda pública es muy poca, y ahora sí se han producido en los últimos años vivienda pública de alquiler, pero todavía es escasa, ¿no? Entonces se está hablando de tenencias. La ley de vivienda catalana sí reconoce otros tipos de tenencia, ya sea masovería urbana o ¿cómo sería? Que tú haces un acuerdo con propietarios y mantienes la vivienda, o sea, no compras ni alquilas, sino el mantenimiento y las reformas de esa vivienda te permiten vivir en ella. También, evidentemente, las cooperativas de cesión de uso y propiedad compartida en suelo público. Bueno, han aparecido otros modelos intentando romper esa falsedad, ¿no? De la única manera de acceder a la vivienda es con la propiedad. Y lo que decías, Diana, aquí también, ahora no sé cómo están los números, pero cuando en la crisis de 2008 o antes de la crisis de 2008, los números, por ejemplo, de hipotecas, eran muchas más hipotecas a nombre de hombres y propiedades a nombre de hombres que a nombre de mujeres, ¿no? También ahí vemos como el gap, ¿no? La distancia, la diferencia de ingresos entre hombres y mujeres hace que sea mucho más difícil acceder a la compra si es la única opción que tienes, y mismo a alquileres o a otras cosas, ¿no? Y luego, evidentemente no, pero nuestras constituciones son antiguas y hablan de lo universal sin hacer diferencias, ¿no? Sin afinar las diferencias. Y cuando tú desde un municipio quieres hacer políticas, por ejemplo, específicas para ayudar a mujeres, pues tienes que buscar muchos datos para demostrar que puedes como segregar o ayudar de manera selectiva, ¿no? En realidad no lo puedes hacer, deberías hacer, demostrar o hacer una llamada por las situaciones más desfavorables, y en general la cumplen las mujeres, pero no puedes hacerlo de manera genérica. Gracias, Ana. Carla, ¿alguna? Bueno, evidentemente también con estas discusiones, como en muchas otras, pues está el tema de género, y en México pues particularmente hay que recordar también que, digamos, desde el diseño constitucional del derecho a la vivienda se partió de una lógica patriarcal. Y no lo digo porque es nada más algo teórico o algo que pues es dogmático que está ahí en la Constitución, sino que tiene efectos prácticos. No es casualidad que el único derecho humano en la Constitución mexicana que no está dirigido a toda persona, sino a toda familia, es el derecho a la vivienda. Si vemos salud, educación, libertad de expresión, todos los demás derechos, en la Constitución dice toda persona tiene derecho a, pero en el derecho a la vivienda dice toda familia tiene derecho a una vivienda digna, ¿no? Que también toda esta discusión de si vivienda digna o adecuada. Pero esto no era accidental y tenía mucho que ver con esta reivindicación de los derechos laborales que vienen de la Revolución Mexicana, y pues obviamente después con las reformas en los 70s, con la creación del Infonavit, ¿no? Entonces, ¿por qué se había puesto toda familia? Porque estaba ligada de esta lógica de quiénes eran los trabajadores. Y era, bueno, si yo le garantizo al trabajador, y lo digo en masculino porque realmente así estaba diseñado, el acceso a créditos va a poder comprar una casa, y pues por añadidura la esposa e hijos iban a estar ya cubiertos en esa necesidad, ¿no? Entonces esto lo que generó es una lógica en la cual se hablaba de toda familia, pero al hablar de toda familia en la práctica, la política pública estaba enfocada al trabajador, al hombre que estaba en la economía, y aparte que estaba en la economía formal, insisto, no al trabajador en la economía informal.
Entonces, esto lo que generó es que de entrada las políticas partieran de esta lógica patriarcal, y eso lo vemos en muchos otros aspectos. Por ejemplo, apenas este año, las reglas de operación de la Comisión Nacional de Vivienda se modificaron para considerar la posibilidad de una prórroga en los tiempos de construcción para los subsidios de construcción, mejora, ampliación de vivienda. ¿Qué tiene que ver esto con el género? Mucho, porque lo que ocurría es que la CONAVI planteaba un periodo, por ejemplo, de 5 meses para aplicar los subsidios y construir, lo cual era muy complicado, justo como, por ejemplo, el Comunal Taller ha señalado, que esto de por sí es complicado porque en muchas poblaciones rurales, pues los materiales no llegan igual que en la ciudad. Entonces esos 5 meses están muy, muy urbanizados, digamos, con una lógica muy urbana. Pero por otro lado está el tema de las mujeres, ¿no? ¿Qué pasa si una mujer se embaraza? ¿Qué pasa si una mujer es, por ejemplo, madre soltera, etcétera? 5 meses con la doble jornada, pues evidentemente no iba a dar, y no había posibilidad de prórrogas. Entonces, en la práctica, una norma que parecía neutral, que eran las reglas de operación y los tiempos para aplicar los subsidios, terminaban, afectando a las mujeres, y quienes terminaban aplicando los subsidios y por lo tanto accediendo a esa política pública eran en su mayoría hombres. Entonces, vemos como de origen esta lógica, y además yo le agrego otra cosa, que es, digamos, no tengo un estudio global o representativo, pero al menos en mi experiencia como abogada, sí puedo decir que de los barrios, comunidades y otros casos que he acompañado, en todos, sin excepción, la cabeza de la lucha de la organización son mujeres. En algunos casos sí hay hombres, etcétera, en unos más marcada la participación de mujeres, pero siempre está la mujer. Y lo que yo he notado es que si de por sí hablamos de una doble jornada, ¿no?, de las mujeres, cuando son mujeres en lucha por la vivienda y la vida barrial, se vuelve una triple jornada, porque tienen que ser madres, tienen que ser trabajadoras y tienen que ser la lideresa de la comunidad, ¿no? Que tiene que ver con esos roles de género, ¿no? Porque si es la lógica de que las mujeres cuidan del hogar, son las encargadas de ese espacio, pues al momento en el que ese espacio, que es la vivienda, que es el barrio, entra en riesgo, ¿quiénes son las que tienen ese rol de llevar la delantera en la protección? Las mujeres, no los hombres. Entonces, me parece que sí es un tema que está muy marcado desde lo constitucional, desde la política pública, pero incluso desde la lucha, digamos, de terreno. Perdón, y si ahí le agregamos cómo se proyectan en sentido urbanístico, arquitectónico, las soluciones de vivienda, pues también están pensadas en esa familia nuclear de roles separados, en donde hay alguien que está en la casa y cuida y como puede, nadie le importa cómo, hace todo lo que hay que hacer, y otra de las personas va a trabajar, ¿no? Entonces, como dice Carla, en casi todos los sectores más pobres, las mujeres son las que permanecen, son las que están en el cuidado del hogar, son las que trabajan dentro o fuera, y son las que permanecen, ¿no? Y son las que se encargan de las mejoras. Por tanto, esa vivienda situada en un no lugar, esa vivienda que no tiene las condiciones para trabajar productivamente y reproductivamente en la casa, que también pasa muchas veces, que no está pensada también o para familias extensas, ¿no? Porque también también se dan muchas veces mujeres, familias monomarentales o cabeza del hogar femenino sin pareja, suelen ser también varias generaciones que viven, ¿no? Pues también está la maternidad temprana, y entonces, digamos, hay como muchas generaciones que conviven, y la única manera de llevarlo adelante es con una familia extensa, ¿no? Extendida, para que una de las mujeres se quede cuidando y las otras pueden salir a trabajar fuera, ¿no? La que se queda también trabaja tanto en lo reproductivo como en lo productivo. Sin embargo, las viviendas que se suelen proponer son exactamente igual que como si fuera una familia universal, ¿no? No se tiene en absoluto en cuenta, como tampoco se tiene en cuenta la situación urbana, las condiciones de barrio, los servicios, ¿no? O sea, que esas 3 jornadas de las que decía Carla se convierten en una cosa interminable, porque no hay manera de conciliar tiempo, espacio y tarea, ¿no? Que me encanta que hayamos llegado a este punto, porque precisamente, ¿no? Esta idea de que las políticas públicas, que la planeación de las ciudades, lo que dice Carla, ¿no?
supuestamente neutral, ¿no? Es algo supuestamente neutral, pero que ya sabemos, y si no sabemos nos va quedando claro que de neutral nada, ¿no? Es muy, muy androcéntrico, muy visto hacia esta idea de la familia nuclear en la que el hombre es el trabajador, ¿no? Y tal. Y entonces, además, como dices, Aida, ¿no? El acceso a estas viviendas que están pensadas para una familia nuclear, de además papá, mamá e hijos, ¿no? Va como obligando a familias, no en este modelo, como a irse saliendo y irse quedando como en el extrarradio, ¿no? De las ciudades, lo cual complica además esto que dices, ¿no? Espacios que no están pensados para las tareas de los cuidados, que no están pensados para una movilidad fácil. Y a mí me gustaría si podemos platicar un poquito en un modelo que, Carla, la verdad que a mí me parece que en México, sobre todo en la Ciudad de México, yo no conozco ningún proyecto similar. En Barcelona sí hay varios. Estos modelos de vivienda colectiva, ¿no? En Barcelona está en el barrio de La Bordeta una vivienda, La Borda, ¿no? Que es un edificio de 28 viviendas que está diseñado además de manera como modular, que se puede ir modificando dependiendo del modelo de la familia o de la persona o de la pareja o del organismo que esté ahí, ¿no? Y que lo que busca es la colectivización de los cuidados, ¿no? Tanto de las criaturas como de las personas mayores, pero también del colectivo de la vivienda, iba a ser de la habitación, de la vivienda. Y en México como que esta idea de que podamos vivir en colectivo, ¿no? Como que choca con esta idea de que la vivienda es un derecho del núcleo familiar, ¿no? Y que si hay gente fuera es porque es un poco como extraño, ¿no? Bueno, la abuelita, el abuelito, pero no que haya un tema de colectivización. Y como dices, parecía que son las mujeres quienes están diciendo, oye, pues sí que yo tengo mi casa, pero necesito que mi casa y mi vecina y mi otra vecina, tal, porque, no sé, ¿no? Una se va a quedar con los niños cuando la otra va a salir a trabajar, ¿no? El trabajo productivo, lo productivo. Como ese es el futuro de la vivienda. ¿Se puede eso en México? ¿No se puede? ¿Se puede en el mundo? O sea, ¿cómo ven? ¿Qué opinan? No sé, Carla, si quieres empezar tú, como te he preguntado, si quieres. Sí, no, muy brevemente. En México creo que sí hay algunos ejemplos, ¿no? Digamos, por poner dos de los más paradigmáticos, más comentado, pues está el de la cooperativa Palo Alto, ¿no? Que lleva décadas, ¿no? Y aparte no en cualquier lugar, sino en el corazón de Santa Fe, ¿no? De este circuito económico de élite en Ciudad de México, que tiene pues como un enclave allá esta cooperativa popular, ¿no? Organizativa. Y por otro lado tenemos la cooperativa Xochiquetzali, perdón si estoy pronunciando bien, no soy buena pronunciando los nombres en náhuatl, pero es esta primera cooperativa LGBT en México. Entonces, creo que hay esos ejemplos y esos procesos, pero por otro lado, lo que tenemos es que la legislación en materia de cooperativas no está adecuada para que éstas puedan alcanzar su máximo potencial y sobre todo para que las personas puedan tener de manera accesible y asequible la posibilidad de hacer su cooperativa. De hecho, muchos de los problemas y luchas que está teniendo ahorita Palo Alto por sobrevivir como cooperativa es precisamente, no todo, pero en gran medida tiene que ver con el marco legal, ¿no? Porque al final del día es un marco legal que, solo para dar una idea, la ley de vivienda contempla como 2 o 3 artículos de cooperativas de vivienda y te remite todo a las cooperativas en general, que a su vez te remiten a la legislación mercantil, ¿no? O sea, las cooperativas tienen una lógica muy mercantil, ¿no? Entonces, que puede incluso tener cierta lógica en cooperativas, no sé, de producción, de comercio, pero no en una cooperativa, ¿cómo se llama? No en una cooperativa de vivienda que tiene otro tipo de lógica. Y por otro lado también cómo la política mexicana de vivienda ha ido acabando con esta, digamos, con esta lógica de colectivizar los espacios y sobre todo para las mujeres, ¿no? Porque pensemos que cuando se da todos estos procesos de asimilación cultural, ¿no? De los, ¿cómo se llama?, de la vivienda indígena, de la vivienda autóctona, también es un detrimento en la pérdida de los espacios de politización de las mujeres, ¿no? Pongo un ejemplo, la vivienda maya, ¿no? En la vivienda maya, que es
da para muchas cosas que decir, pero particularmente la cocina maya, ¿no? Es realmente no solo una cocina, es un taller, pero también un punto de encuentro familiar y vecinal entre mujeres, ¿no? Y que eso también forma base para su organización. Entonces, cuando se hacen estas políticas que obligan y presionan a las personas mayas para abandonar sus viviendas tradicionales y adoptar unas occidentales, las mujeres mayas se ven en una cocina que es cerrada, que es muy personal, no muy, digamos, hasta oculta, no con esta lógica occidental, que eso modifica desde el plato que llega a la mesa, pero también la forma en que se relaciona con las otras mujeres, ¿no? Entonces, también son procesos de despolitización. Sí, en eso estaba pensando, ¿no? Cuando decías los modelos, como si estos modelos que aquí en Barcelona ahora han comenzado, si había en México, bien pasaba, claro, la manera más tradicional de vivir, no es la modernidad que nos ha llevado a falsamente creer que la cuestión de los cuidados se resuelve de manera individual. Es que no es así, ni aunque nos encierren, es que realmente no hay mujer que haya cuidado sola, no es posible, ¿no? No es posible. Siempre lo que pasa es que no se reconoce porque como son redes informales, ya sean desde cualquier clase social, pero como son, me ayuda, no estás siendo consciente que lo que estás haciendo es una red, tienes una red de soporte, de amistades, de familiares, que en general entre mujeres, que hacen posible este cuidado, ¿no? Entonces, yo creo que lo primero es como romper como ese espejismo que cada quien se apaña en su casa, ¿no? Esa una. Y luego lo que estaba diciendo Carla, ¿no? O sea, recuperar y reconocer que hay otras maneras de vivir y que ya es hora de dejar de imponer a ciertas comunidades que no sé ni cómo han sobrevivido hasta aquí, pero que están y que pueden tener otras maneras de quererse socializar, ¿no? Y respecto, claro, de los países así cercanos que tienen más tradición, como sabéis, en la construcción como cooperativa de vivienda y con diferentes fórmulas, es Uruguay, que es de la cual muchos aprendemos y se inspiraron aquí, además de algunos nórdicos, pero Uruguay ha sido el ejemplo para muchos. Y sí es cierto, ahora no me estoy acordando, si en Uruguay cuando empiezan con las cooperativas, que es en el 64, que empiezan las cooperativas de vivienda, en realidad primero es una cooperativa, se engloba un poco lo que decía Carla dentro de las lógicas o de las normas de una cooperativa de producción, y luego creo que con el tiempo en Uruguay sí logran especificidades, además de tener ayudas específicas, y hay de todo tipo, ¿no? Hay, como sabéis, hay la cooperativa de ahorro previo, la cooperativa de ayuda mutua, hay cooperativas que terminan siendo privatizadas, ¿no? Como cualquier, bueno, una manera de conseguir la vivienda, y en otros casos sí que se mantiene la lógica de la propiedad colectiva, ¿no? Y aquí en Barcelona es un poco así, también se está como, no es que esté en la norma o en la ley tan claro que es que pasa estas cooperativas de vivienda de propiedad colectiva, porque la propiedad colectiva en ese aspecto no se reconoce, pero bueno, como que se van encontrando los resquicios como para, con las normas que hay, poder hacerlo para, bueno, con la idea futura de poderlo mejorar o adecuar más a las realidades, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, si bien aquí sí que está como la propiedad colectiva porque es de la cooperativa, pero luego a la hora, por ejemplo, de algo tan tonto como hacer el contrato de servicios, la empresa de servicios no está dispuesta a hacer, por ejemplo, un único contador de electricidad, y sí o sí quiere en el caso de la borda, ¿no? Los 28 contadores, y no quieren, pero bueno, hay toda una legislación que les impide, o sí tienen que tener cocina, porque si no, no es una casa, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo vas como rompiendo o encontrando las grietas, ¿no? De hecho, ahora están haciendo un proyecto nuevo, los mismos arquitectos que hicieron la borda, que se llama Sotrac, que está ahí al lado, y en donde ya uno de los pisos, uno de los niveles, ya no tiene las viviendas tradicionales, ¿no? Entonces se acogen, yo creo que a la figura no sé la palabra, bueno, como si fuera un albergue o un alojamiento se llama, en donde no se supone que es más temporal y que puedes compartir ciertas cosas, y que también es un modelo que están haciendo en el centro de Europa, que bueno, a mí me trae ciertos cuestionamientos, pero no importa, empezó como de otras maneras, es decir, bueno, yo tengo mis 20 metros cuadrados de un espacio con un baño, pero después tengo un salón compartido, una cocina compartida, o sea, todo lo otro es compartido, ¿no? Entonces lo privado es mínimo.
Claro, eso no es una vivienda en términos de lo que dice la ley, pero sí puede entrar como eso, alojamiento, lo que es. Entonces, bueno, van como encontrándose los huecos para poner estas cosas, también siempre con el cuidado que esto no sea apropiado por el mercado, con quien empezamos hablando, porque claro, estas viviendas de 20 metros cuadrados o de 15 metros cuadrados, si nos agarra el mercado, vaya peligro, ¿no? Porque, claro, una cosa es una comunidad que se forma y que decide, no deja de ser una casa grande, en la que tenemos una habitación un poco más grande que lo normal, pero que estamos dispuestos a una vida compartida, colaborativa, etcétera, etcétera, ¿no? Si eso lo agarra el mercado, es una especulación atroz. Claro, eso se vuelve Airbnb y ya, ¿no? O sea, sí, o ni siquiera alquiler para el que no puede pagar. Mira, tienes una casa de 15 metros cuadrados con tu familia. No sé. sí, ¿no? Que además es algo que pasa cada vez más, ¿no? En México, definitivamente, en Barcelona en absoluto, que de pronto uno se da cuenta, hace algunos años había un anuncio que decía, ¿no? No vas a tener tu casa, no vas a tener una casa en la vida. Era un poco más específico que eso, pero no vas a tener una casa en la vida. Y ahora le sumaban, y tampoco vas a poder alquilar una casa ni nada, porque ahora es este concepto que también pasa en la Ciudad de México o en Monterrey, ¿no? De te voy a rentar esto que te digo que es una vivienda, pero que es una habitación de 10 metros cuadrados, 15 metros cuadrados, con apenas espacio para nada. Yo te lo alquilo como una vivienda familiar, ¿no? Entonces, es una brutalidad lo que el mercado está haciendo con la vivienda, ¿no? Bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Yo solo quería hacer un comentario, algo que nos decía esta Carla sobre el sentido de comunidad, porque recién hice unas entrevistas en Tepito, ¿no? Que es una zona en México que se considera conflictiva, ciertamente, y les preguntaba si se sentían inseguras, ¿no? En ese barrio, y no al contrario, ¿no? Decían que se sentían muy seguras y cuidadas por la comunidad. ¿Será que estamos perdiendo esto? O sea, también tenía muchas preguntas sobre la seguridad de las mujeres en las ciudades urbanas, pero este sentido de comunidad afecta, ¿no? Porque algunos decían de las luminarias, no lo sé, pero bueno, si nos da el tiempo, si nos pueden compartir algo, y bueno, Graciela, te paso la palabra para cerrar y completar. No, creo que sí, que nos convertimos, yo creo que esta conversación me encantaría echar horas, ¿no? Y quizá con un café o algo distinto, pero así ahora, no, lo que dice Diana, que creo que es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Y que Zaida comentó a partir de lo de Carla, o sea, hay otras maneras de vivir que lo que el mercado y lo que las políticas públicas nos han impuesto, ¿no? Y además es muy interesante porque es esta idea de que salir de estas maneras tradicionales, por ejemplo, en el caso de las viviendas tradicionales mayas, ¿no? Que eso es, de alguna manera, eso es retraso urbanístico, y que esto de la vivienda individual, cerrada, individualista, etcétera, eso es de alguna manera el progreso, y que en realidad a niveles de cuidados, a nivel de comunidad, pues es el contrario, ¿no? O sea, pareciera que el progreso es avanzar hacia un individualismo terrible, ¿no? Que abandona en realidad a la comunidad, que abandona a las mujeres en los cuidados, que abandona a las infancias, ¿no? Y pues no sé, ¿no? Yo si ese desarrollo o ese progreso en realidad lo es o no. Pues miren, para poder cerrar, pues no sé, ustedes si nos quieren hacer un comentario ahora sí de cierre, que nos platiquen también pues en qué están trabajando es para el 2023, cuáles son sus deseos de vivienda de 2023, y adelante por favor, Zaida, si quieres. No, yo un poco contestando lo que decía Diana, más que algo personal, que tampoco. Lo de Tepito me parece muy interesante, ¿no? Porque también como desde la propia academia, siendo externo, eres capaz de juzgar un sitio desde fuera, y cuando estás dentro, sin romantizarlo ni nada, tendrá sus problemas, ¿no? Pero hay otra respuesta, ¿no? Entonces lo que demuestra es cómo es tan importante hablar con la comunidad y conocer lo que la comunidad quiere, ya sea para vivienda o barrio, para poder actuar en consecuencia. Porque si a Tepito va alguien desde la academia o desde la administración, dirá, no, aquí hay que tirar todo, hay que borrar esto, hay que quitar estos mercados, y vas y lo ves desde dentro y es diferente, ¿no? Entonces creo que eso es una súper lección. No, eso solo quería comentar. Bueno, la vivienda, nada, que yo creo que lo que necesitamos es más gente que es consciente, ¿no? Y que la gente no crea que es algo que pasa al otro, o que está bien, o que al final
tiene quien se lo ha trabajado y se lo merece, ¿no? Cuando no es así, yo creo que ser consciente de eso y luchar en la manera que puedas, cada quien desde sus sitios o sus lugares, o sea, hay muchas maneras, ser consciente de que los derechos no te los regalan, no los defendemos, o los buscamos o nos quedamos sin derechos, sea el que sea. Bueno, yo secundando también el comentario de Tepito, también como allanadas poner la reflexión de cómo la lógica de defensa y de seguridad ha modificado la forma en que habitamos, ¿no? Desde la Segunda Guerra Mundial, cómo eso cambió la lógica del mercado, incluso de la publicidad, materia de vivienda, pero también con lugares como América Latina, esto ha implicado cómo se modifica la forma en la que entendemos el concepto de seguridad y por lo tanto el concepto de habitar, ¿no? Mientras más se esté, digamos, apostando por cámaras de vigilancia, por muros, y menos por el tejido social, por las dinámicas sociales que refuerzan, que crean comunidad y que protegen un barrio, una colonia, una ciudad, pues es básicamente estar cavando más para salir del agujero, ¿no? Y pues nada, hablando de, digamos, de estos deseos para el próximo año, pues yo sí deseo que este impulso que está teniendo esta discusión en México, pues también, digamos, que sobreviva estas vacaciones de Navidad, de este 31, como impasse que ocurre, que sigan habiendo protestas, pero sobre todo reflexión. Me parece que también lo que está pasando en Xochimilco ahorita con las comunidades en resistencia, me parece que también nos hace pensar creo que recordar que no hay vivienda sin ciudad, ni ciudad sin vivienda, y que tampoco puede ser una ciudad únicamente pensado desde una lógica occidental urbana, sino también con todos los pueblos originarios que en casos como Ciudad de México pues habitan allá, ¿no? Y pues eso, ¿no? Creo que han sido unas reflexiones muy interesantes las que han habido en México este año. Además, en el año que se celebran 100 años del movimiento inquilinario de Veracruz, que eso me parece como a nivel simbólico muy interesante, pero también a nivel, digamos, teórico también muy comprometedor para pensar, bueno, ¿cómo es posible que a 100 años sigan las mismas exigencias en México, ¿no? Y no lo digo solo desde una lógica, bueno, es que no estamos en esta utopía, ¿no? Sino que cosas tan básicas como leyes inquilinarias, por ejemplo, que no hay en México, que es algo que incluso, o sea, ya es una exigencia hasta de formalidad, ¿no? O sea, decir que existe al menos en la ley, ¿no? Y que no tenemos como tal eso en México, pues bueno, creo que también está ese compromiso para el próximo año. Pues muchas gracias, Carla, muchas gracias, Aida. Fue muy enriquecedora esta conversación y pues como siempre nos quedamos con ganas de saber más. Ojalá siga el diálogo y como las dos desean, pues esta concientización sobre la vivienda, que es un derecho pues de todos, ¿no? Y en sus diferentes formas. Y gracias, Graciela, también por fomentar este espacio y esta conversación. Muchísimas gracias.